Ok, ya empezó la grabación. Les comentaba, decidí, en lugar de resolverles yo el problema de la tarea aquí ¿cómo se llama? Por Teams, decidí mejor copié una de las tareas. La verdad es que había varias tareas que estaban bien, entonces simplemente elegí al azar una de ellas. En este caso fue la tarea de Leslie. Sí, pero les digo, había varias tareas bien revisadas, bien desarrolladas. De hecho, ya se las regresé y simplemente voy a comentar cómo se resolvía el problema con la tarea de Leslie en lugar de estarlo escribiendo yo con el pizarrón, que es más problemático. Entonces, bueno, el problema me decía que queríamos preparar un buffer de cloruro amonio amoníaco, 100 mililitros, y sabíamos que yo tenía amoníaco, 100 mililitros de amoníaco 6 molar, y quería ver cuántos gramos de cloruro de amonio tengo que añadirle para tener un pH de 9.5, ¿sí? Y me da que la KB del sistema era 1.81 por 10 a la menos 5, ¿sí? La KB es la de amoníaco más agua, me da amonio e hidróxido, ¿sí? Esta tiene un valor de KB, ¿sí? Y yo sé que la Ka es el amonio, se disocia en amoníaco más iones de hidrógeno con una constante de acidez Ka, ¿sí? Yo también sabía que la constante de acidez por la constante de basicidad es igual a Kw, con lo cual, como conozco Kb y conozco Kw, yo puedo calcular Ka como Kw sobre Kb, es decir, 1 por 10 a la menos 14 entre 1.81 por 10 a la menos 5, y me da 5.52 por 10 a la menos 10, ¿sí? Y yo puedo calcular mi pKa, sería menos logaritmo de 5.52 por 10 a la menos 10, me da 9.258 o 9.26, ¿sí? Después usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me dice que pH es igual a pK más logaritmo de A sobre HA, ¿sí? Yo despejo logaritmo de A sobre HA es igual a pH menos pKa, ¿sí? Como yo tengo la concentración de la base, que era el amoníaco, ¿sí? Que era 6 molar, lo tengo. Lo que me falta es la concentración de ácido, ¿sí? De amonio, ¿sí? Entonces yo eh, calculo pH 9.5 menos 9.258, me da 0.242, ¿sí? Para eliminar el logaritmo, hago 10 elevado a ese valor y me da 1.74, ¿sí? La constante de acidez, pero la concentración del ácido pasa multiplicando y este pasa dividiendo, es decir, la concentración del ácido es igual a 6 molar entre 1.54 y esto me da 3.43 molar, ¿sí? Bueno, aquí Leslie me calculó también la cantidad de amonio, realmente no lo estaba. Entonces yo sé que mi molaridad es igual a moles sobre volumen, con lo cual mis moles serían los 3.43 molar de cloruro de amonio. Lo multiplico por mi volumen, que era 100 mililitros o 0.1 litro, me da 0.3437 moles. Lo multiplico por su peso molecular, 53.49, y me daba 18.38, ¿sí? Aquí podía ser 18.38, 18.42, dependiendo cómo lo habíamos hecho los redondeos, ¿sí? Pero digamos que este era el procedimiento. Algunos de ustedes les faltó usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entonces, por ejemplo, me hicieron inicio, cambio, equilibrio y se quedaron algunos a la mitad, y otros sí completos, de cualquiera de las dos formas. O sea, yo puedo resolver este problema también siguiendo inicio, cambio y equilibrio. Entonces, bueno, esto era la tarea que les había dejado. Ya se las devolví y vamos a continuar ahorita entonces en la clase. Si recuerdan, cuando hablábamos al principio de todo, cuando hablábamos de análisis volumétrico, decíamos que nosotros usábamos indicadores, que los indicadores me decían cómo me daban el cambio de color de pH cuando, déjenme prender
el indicador cambia de pH cuando yo hago la titulación, ¿sí? Y el motivo por el cual pasa esto es porque ¿cómo se llama? Mis indicadores son un ácido o una base débil que cuando cambia el pH cambian de color, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la fenolftaleína, ¿sí? Que es a lo mejor el indicador más utilizado. Se fijan, son 3 anillos aromáticos con un grupo ácido, sí, este es el que da su carácter precisamente ácido de la fenolftaleína y tiene 2 OHs, ¿sí? Esto está regulado por una constante de acidez y cuando yo cambio, yo veo que cuando esta molécula se desprotona, ¿sí? Si se fijan, el protón que pierde es un protón de uno de los anillos OHs, ¿sí? Al perder este protón, hay un reordenamiento de toda la molécula. Se fijan, el segundo OH que está en el segundo anillo, forma una quinona, ¿sí? Y la resonancia de la molécula es totalmente diferente, ¿sí? Se fijan aquí, hay una resonancia con este oxígeno, ¿sí? Y entonces eso hace que la fenolftaleína tenga un color transparente o un color rosa, fuchsia a pHs básicos, ¿sí? Entonces, esto está regulado, como es un sistema ácido-base, está regulado ¿cómo se llama?, el equilibrio de acidez, ¿sí? Con lo cual podemos aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Y resolvemos, y al igual que decíamos que un sistema amortiguador funcionaba en el rango de más o menos una unidad de pH, ¿sí? Los indicadores también van a funcionar en más o menos una unidad de pH respecto al pKa, ¿sí? Donde cuando tengo mayor concentración de ácido, ¿sí? O sea, cuando mi relación es menos una unidad de pH, tengo el color ácido. Cuando tengo más una unidad de pH, tengo el color básico, ¿sí? Entonces, mi intervalo de trabajo del pH es mi pKa más o menos una unidad, ¿sí? El comportamiento es como si fuera un sistema de un equilibrio ácido básico normal, ¿sí? Simplemente tiene la característica de este tipo de moléculas que presentan un color ácido y un color básico, ¿sí? Entonces el color ácido se presenta cuando tengo 10 veces más ácido que base y el color básico se presenta cuando tengo 10 veces más base que ácido. Y por ejemplo, en esta tabla se ven algunos de los indicadores más utilizados en general, ¿sí? Los indicadores que más utilizamos. El que más hemos utilizado es la fenolftaleína, que está por acá, la fenolftaleína que va entre 8 y 10 de pH. Tenemos ¿cómo se llama? El rojo de metilo que va entre 4 y 6. Tendríamos el azul de bromofenol que va entre 3 y 5. ¿Sí? Entonces, fijan, casi todos los indicadores tienen un rango de más menos 2, bueno, de 2 unidades de pH, ¿sí? De 4 a 6, de 6 a 8, ¿sí? Por esto que decíamos que mi fórmula era pKa más menos una unidad, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? ¿Sí? En la figura aquí abajo les estoy poniendo cómo sería la titulación de un ácido fuerte, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede calcular el pH en esta titulación, ¿sí? Yo voy viendo que la titulación de un ácido fuerte, vamos antes del punto de equivalencia, tenemos un pH ácido, en el punto de equivalencia vamos a tener un pH 7 y después del punto de equivalencia tenemos un pH básico, ¿sí? Entonces, fijan, pasa más o menos de sobre 3 a 11 en muy poquito volumen, ¿sí? Y entonces aquí, ¿se acuerdan también que hablábamos del error de titulación? ¿Sí? El error de titulación se daba cuando el punto de equivalencia y el punto final eran diferentes, ¿sí? Y esto es cuando yo escojo un mal indicador. Sí, bueno, si yo estuviera titulando este ácido utilizando el azul de timol, yo vería que mi titulación sería incorrecta porque me daría el cambio a los 23 mililitros más o menos, en lugar de los 25 mililitros, tendría entre 1 y 2 mililitros de error, ¿sí? Lo mismo me ocurría si uso la alizarina R, yo vería que mi punto de equivalencia me da más o menos
sobre los 27 mililitros, entonces no vería bien el cambio de color, ¿sí? Entonces, mientras que si uso la fenolftaleína, el azul de bromotimol, el rojo de metilo, el azul de bromo, no alcanzo a ver muy bien qué nombre es, porque ya, los que tenía, sí, el azul de bromofenol, yo estaría usando indicadores adecuados, ¿sí? Entonces aquí más que nada me interesa que cuando veamos esas tablas que vemos que vienen en casi todos los libros de química general o de química analítica, ¿sí? La tomemos en cuenta al momento de hacer una titulación, ¿sí? Yo cuando titulo un elemento, una muestra, yo sé más o menos qué cambio de color estoy buscando, ¿sí? A ver si es pensar. Gracias. Por ejemplo, yo sé que cuando, por ejemplo, una de las prácticas que se hacen mucho para determinar la calidad del vino es determinar la acidez de ese vino, ¿sí? Y la acidez de ese vino se determina haciendo una titulación hasta un pH de 3, ¿sí? Entonces, fijan, yo si quisiera trabajar en un pH de 3, los indicadores que podría utilizar adecuadamente serían a lo mejor el 2,4 dinitrofenol. Sin embargo, este no me serviría muy bien porque eh, el vino es de color rojo, si se fijan la eritrocina también es de color rojo, con lo cual no voy a poder ver los cambios de color, ¿sí? Entonces, la conclusión es que yo cuando hago una titulación con un vino nunca uso indicador, ¿sí? Siempre tengo que usar un pHímetro. ¿Por qué? Porque estoy viendo que como el vino tiene color rojo tan intenso, ¿sí? Y tiene en su estructura antocianinas, no puedo esto simplemente que sepamos que existen diferentes indicadores en prácticamente todo el rango de pH y que el comportamiento, el cambio de color se daba por lo que habíamos comentado de que tengo mi estructura ácida y mi estructura básica, cada una de ellas con un color diferente. Ahora bien, se fijan, yo estoy hablando que mi pH de mi sistema puede cambiar a lo largo bueno, más bien, que en función del pH, la concentración de cada una de mis especies va a cambiar de manera importante y yo me interesa a mí determinar a cada pH qué cantidad de ácido y base conjugada tengo presente en un sistema, ¿sí? Entonces yo para resolver esto lo puedo hacer de dos formas. Plantear el inicio, cambio, equilibrio, ¿sí? Considerando la concentración inicial de iones hidronio, resuelvo el problema, o bien mediante una técnica que se conoce como fracción de cada especie, o alfa, ¿sí? Donde alfa es la fracción, por ejemplo, tenemos alfa 0 sería la fracción de ácido y alfa 1 sería la fracción de mi base, ¿sí? Y esto va a depender sobre todo del pH. Pregunta, ¿qué es una fracción? Pues puede ser ¿Perdón? una parte de algo. Ah, una parte de algo, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me dicen la fracción de hombres que estamos en el salón, ¿sí? ¿Qué diferencia entre fracción y porcentaje? ¿Es lo mismo o no? Sí, Cintia, tú que nos habías dicho que era fracción. ¿Fracción y porcentaje sería lo mismo o no? Yo pienso que puede ser que sí. Sí, ¿verdad? O sea, de hecho, el porcentaje es la fracción multiplicada por 100. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcularía el porcentaje de hombres que hay en el salón? Pues digo, si somos 15 personas y hay, no sé bien, por ejemplo, si hubiera 5 hombres y 10 mujeres, ¿sí? La fracción de hombres sería 5 entre 15, ¿sí? Y el porcentaje es 5 entre 15 por 100, ¿sí? Entonces realmente el porcentaje simplemente la fracción la multiplico por 100
y ya, ¿sí? Entonces aquí se fijan, si yo estoy hablando la fracción de ácido, yo sé que mi sistema está formado por ácido y por base, ¿sí? Entonces mi fracción de ácido sería la cantidad de ácido que yo tengo entre la cantidad total, ¿sí? Entonces aquí surge una fórmula que ya la habíamos visto cuando desarrollamos Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Yo sé que mi concentración total es la concentración del ácido más la concentración de la base, ¿sí? Y aparte yo sé que la fracción de ácido más la fracción de la base va a ser igual a 1, ¿sí? La sumatoria de todas las fracciones es igual a 1. Entonces yo también puedo determinar que alfa 0 es igual a la concentración del ácido entre la concentración total, ¿sí? Y alfa 1 es la concentración de la base entre la concentración total. Si nos acordamos la ecuación de la constante de acidez, me decía que era igual a iones hidrógenos por la concentración de la base entre la concentración del ácido, ¿sí? Con lo cual, si yo despejo la concentración del ácido, de la base, es igual a constante de acidez por la concentración del ácido entre los iones hidrógeno, ¿sí? Esto lo sustituyo en la ecuación de concentración total, ¿sí? Lo sustituyo en concentración total, con lo cual me dice concentración total es igual a iones hidrógeno, concentración del ácido, más, en lugar de poner la concentración de la base, pongo constante de acidez por la concentración del ácido entre iones hidrógeno, ¿sí? Aquí, desarrollando las matemáticas, yo llego a decir que la concentración total es igual a la concentración del ácido multiplicado por iones hidrógeno más la constante de acidez entre iones hidrógeno, ¿sí? Si quieren esto, lo pueden desarrollar. Van a ver que llegamos a esta expresión, ¿sí? Y yo despejando, ¿sí? Yo sé que alfa 0 es igual a la concentración del ácido entre la concentración total. Y esto es igual, se fijan aquí tengo concentración del ácido, concentración de base, concentración total pasa dividiendo y esto pasa al otro lado de la ecuación. Entonces me dice que alfa 0 es igual a concentración del ácido, perdón, a la concentración de iones hidrógeno entre la concentración de iones hidrógeno más la constante de acidez, ¿sí? ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación me dice que la cantidad de ácido presente en un sistema depende de dos cosas. Uno, de los iones hidrógeno, es decir, del pH, y dos, de la constante de acidez. ¿De acuerdo? Yo puedo calcular también alfa 1, sí, alfa 1 habíamos dicho que era la fracción de base entre ácidos, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es nuevamente despejo la concentración del ácido, la sustituyo en 1 y desarrollo nuevamente la ecuación y me llegó la ecuación que me dice que alfa 1 es igual a la constante de acidez entre iones hidrógeno más la constante de acidez. Yo puedo llegar también a esta misma ecuación. Yo sé que alfa 0 más alfa 1 es igual a 1, con lo cual alfa 1 es igual a 1 menos alfa 0, ¿sí? Es decir, alfa 1 es igual a 1 menos iones hidrógeno entre iones hidrógeno más constante de acidez y vamos a llegar a esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, se fijan, yo a cualquier pH puedo calcular cuál sería la concentración de un ácido o una base usando estas dos ecuaciones, ¿sí? Y yo puedo desarrollar una ecuación como una figura como la que vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, esto es el ácido fórmico con el que hemos estado trabajando. Mi constante de acidez es 1.8 por 10 a la menos 4, ¿sí? Yo veo que a pH 0 tengo el 100% en forma de ácido. Conforme va aumentando el pH, yo voy viendo que la concentración de ácido va disminuyendo, ¿sí? Alfa 0 va disminuyendo y la concentración de la base, es decir, alfa 1, va aumentando. Se fijan, hay un punto cuando mi concentración del ácido y mi concentración de la base es igual, ¿sí? Este punto es igual a mi pKa, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto hace, que fue la clase de ayer. Sí, habíamos dicho que pH era igual a pKa más logaritmo
de A sobre HA. Ya habíamos dicho, si A es igual a HA, entonces el logaritmo de A sobre HA es igual a 0 y consecuentemente mi pH es igual a mi pKa. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Si yo estoy trabajando con una molécula nueva y le quiero determinar su punto, o sea, bueno, extraigo una molécula nueva de una planta, dentro de las características le voy a determinar peso molecular, le voy a determinar su estructura química, darle su constante acidez, ver si es una molécula ácida o una molécula básica, ¿sí? Y entonces le determino su constante acidez. Una forma muy sencilla de hacerlo es haciendo la titulación y obteniendo una función de la titulación y calculando mi pK, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, entonces se fijan cómo mi concentración del ácido va disminuyendo a partir de un pH de 6, ya la concentración de ácido es 0 y la concentración de la base es 0, es 1, ¿sí? Esto también es importante. Si se fijan, mi pKa era 3.74, ¿sí? Si yo quiero trabajar con si yo quiero trabajar con un ácido, mi pH debe ser 2 unidades menor al pKa, ¿sí? Es decir, se fijan, mi pKa es 3.74 menos 2 en 1.74, que es más o menos este punto de aquí. ¿Dónde estoy? No sé qué es. Este punto de aquí es más o menos 2.74. Tengo de aquí para acá, tengo solamente ácido, ¿sí? Y 3.74 más 2 sería 5.74, más o menos de aquí, de acá para acá, solamente tengo base, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan trabajar, ¿sí? Lo que sería así, igual una base a 2 unidades encima del pK. Ya, definitivamente tengo que comprar este fin de semana una tableta. Sí, entonces a mí me sirve poder conocer el pK para eso. Si yo quiero trabajar en unas condiciones ácidas, si yo quiero trabajar en unas condiciones ácidas, me voy 2 unidades por debajo del pH, del pK, ¿sí? Aquí, a 2 unidades, o sea, por debajo de 2.74, yo sé que solamente voy a tener ácido, ¿sí? Por encima de 5.74, solamente voy a tener la base conjugada, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar un pH, por ejemplo, de 8 y un pH de 1 para estar solamente con la base o solamente con el ácido, ¿de acuerdo? Entonces les digo, esto me permite a mí poder trabajar de manera bastante seguro que solamente estoy trabajando con una de las especies, ¿sí? Me voy a salir tantito y déjenme escribirlo. Quiero que vamos a resolver un problema ahorita.
Bueno, ahorita vamos a trabajar no con el ácido fórmico, vamos a cambiar de ácido, ahora es ácido acético, ¿sí? El ácido acético tiene una constante de acidez de 1.75 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y les estoy pidiendo que me calculen la concentración de ácido y la base conjugada a un pH de 3, a un pH de 5 y a un pH de 7, ¿sí? Vamos a calcularlo con inicio, cambio, equilibrio y con las alfas y vemos cómo se nos hace más sencillo, ¿sí? Entonces lo voy a ir resolviendo para ir avanzando. Sí, entonces tendría yo la 7 que se disocia con acetato más iones hidronio, ¿sí? Vamos a... y aquí vamos a decir que mi concentración inicial es 0.25 molar de ácido acético, ¿sí? En mi concentración inicial. Entonces, plantearíamos inicio, cambio y equilibrio. Sí, yo inicialmente tengo una concentración de 0.25 molar de ácido acético. De acetato de sodio, ¿tengo algo de, bueno, acetato tengo algún valor? Sí, conozco la concentración de acetato. Leslie, ¿qué concentración de acetato tendríamos? ¿Sí? O alguien que me diga qué concentración de acetato tendríamos en este problema. Mi concentración de acetato sería 0 porque, si nos acordamos, si no me dice nada, no tengo, ¿sí? Y ahora, algo importante, me está diciendo los pHs, ¿sí? Entonces, un pH de 3 equivale a una concentración de 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, en el inicio, se fijan, yo tengo una concentración de ácido acético, 0.25 molar, y de iones hidronio, 1 por 10 a la menos 3. Mi cambio sería menos X, X y X. En el equilibrio tengo 0.25 menos X, X y 1 por 10 a la menos 3 más X, ¿sí? Con lo cual mi constante de acidez será igual a X por 1 por 10 a la menos 3 más X entre 0.25 menos X, ¿sí? Aquí tengo dos opciones. Opción número 1, simplificar, ¿sí? Podría plantearme simplificar, es decir, si yo simplifico, diría que 0.25 menos X es aproximadamente igual a 0.25 y 1 por 10 a la menos 3 más X es aproximadamente igual a 1 por 10 a la menos 3. Vamos a simplificar, ¿sí? Si simplifico, me queda que la constante de acidez es igual a X por 1 por 10 a la menos 3 entre 0.25. Es decir, X es igual a la constante de acidez vale 1.75 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0.25 entre 1 por 10 a la menos 3. Díganme cuánto vale esta X.
Esto sería 4.37 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Calculamos el porcentaje de ionización. Sería el 4.37 por 10 a la menos 3 entre 0.25 por 100. Y me da 1.75. ¿Sí obtuvieron este valor? Entonces, se fijan cuáles serían mis concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Para calcular mis concentraciones en el equilibrio, habíamos dicho que mi X, voy a apuntarla, igual a 4.37 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Era 25 molar. Entonces mi concentración del ácido iba a ser igual a 0.25 menos 4.37 por 10 a la menos 3. Y esto me da 0.2456. Y la concentración de mi base será igual a 4.37 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Estas son mis dos concentraciones que tengo yo. ¿Sí? Esto lo hice resolviendo inicio, cambio y equilibrio. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer con las alfas. ¿Sí? Alfa 0, la fórmula de alfa 0 era igual a iones hidronio entre iones hidronio más constante de acidez. ¿Sí? Como teníamos un pH de 3, yo vi que mi concentración de iones hidronio es 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces aquí sería 1 por 10 a la menos 3 entre 1 por 10 a la menos 3 más mi constante de acidez, que es 1.75 por 10 a la menos 5. Entonces hacemos este cálculo. Y me da que es un valor de 0.98. ¿Sí? Alfa 0 vale 0.98, con lo cual alfa 1 vale 1 menos 0.98 es igual a 0.02. ¿Sí? Para calcular mi concentración del ácido, será igual a 0.25 por 0.98. Y me daría 0.2456. ¿Se fijan? Es el mismo resultado haciendo inicio, cambio, equilibrio o haciendo el cálculo con las alfas, ¿sí? Y pues la concentración de la base sería alfa 1, que es 0.02 por 0.25. Y me da 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? 5, pero no a la menos 3, por 10 a la menos 3, que es igual que 4.37, bueno, es ligeramente superior a 4.37 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, se fijan, yo puedo resolver el problema calculando inicio, cambio, equilibrio, o bien con las alfas, ¿sí? De cualquiera de las dos formas llegaríamos al mismo resultado.
ahorita me gustaría que, vamos a dejar la clase ahorita aquí, y me gustaría que ustedes intenten en Excel hacer esta figura aquí, ¿sí? Hagan en Excel, calculen cómo va variando las alfas en función de su pH, y la vemos a ver si la logran hacer. No sería una tarea para entregar, pero sí sería una tarea que me gustaría, bueno, o sea, es un ejercicio que me gustaría que hicieran, y que ¿cómo se llama? El próximo miércoles me digan si lograron hacerlo o no, ¿sí? Si vemos que no logramos hacerlo, entramos a Excel y les explico cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, les digo, me gustaría que hagan este ejercicio, ¿sí? Que vayan calculando y que me calculen cuánto valdría la concentración a pH 7, 5 y a pH 7, ¿sí? Entonces, les digo, ahorita lo vamos a dejar aquí, y vayan, vayan haciendo estos trabajos, estos ejercicios, y lo revisamos el próximo miércoles. No sé si hay algún comentario. Aquí alguien me mandó una fotografía. Ok, sí, Leslie, comentabas que no me contestabas, que te está yendo el internet. Sí, creo que ha estado fallando el internet. ¿Sí me han estado escuchando hoy o no? Porque es que la verdad es que, por ejemplo, sigo sin internet por cable aquí en la en mi cubículo, y estoy solamente con Wi-Fi, pero de repente creo que sí me está fallando. Entonces, eso sí me gustaría que me comentaran si se está oyendo bien la presentación, o si se oye cortado. Se Sí se traba escucha un bien, poquito. profe.